el bautismo del segundo grupo, si podemos empezar entonces. Me avisan si se escucha bien, por favor. Hola, profesora, compañeros. Mi nombre es Jimmy Vargas y me toca hacer la presentación de la coordinadora de retiro. Sonido bajo, Tay. Nadia Monkel. Ahí sí. Sara Brites. Diana Fernández. Bien, estuvimos coordinando lo que sería el tema del día de hoy. El nombre de nuestro grupo sería el grupo de apoyo, porque literalmente nuestro grupo se llama así y porque da a entender lo que es el trabajo en equipo, el trabajo de apoyo que nos brindamos en varios temas y más en lo que se refiere a la facultad. Y la máxima que elegimos sería la de lo mejor del trabajo en equipo es que siempre tienes a alguien a tu lado. Esto representa que siempre estaremos la una a la otra para brindarnos apoyo en lo que sería para poder avanzar, poder aprender juntas. Y la canción que nos representa en este caso que elegimos sería la de Count on Me de Bruno Mars, que justamente lo que da a entender esta canción es que siempre vas a tener el apoyo, que siempre vas a contar con el apoyo del otro en ciertas situaciones. La canción la vamos a presentar. We are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. En fin, esto sería el bautizo de nuestro grupo, tal como indica la actividad. Y muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Ese sería. Muy bien. Muy lindo trabajo el de los chicos. Siempre valorando un poco el esfuerzo que están haciendo y poder mostrar un poco la dedicación también que le están poniendo a las tareas. Bien, un poco haciendo una evaluación de nuestra actividad, que fue la evaluación del parcial. Les quiero decir que el ejercicio justamente que les pedí hacer les pedí que cada uno pudiera programar un encuentro justamente de nuestro grupo de encuentros, de los grupos de encuentros que estamos haciendo en las aulas, ¿verdad? Fue justamente el tema que yo esperé que fuera más creativo, fue el que menos puntaje tuvo, ¿verdad? Y quiero entonces que hoy hagamos un repaso de eso, ¿verdad? Cómo, en primer lugar, nuestros grupos de encuentros tienen siempre un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar dirigido, ¿verdad?, al tema, lógicamente, tiene que tener relación con el tema. No es un objetivo que es general, es un objetivo que es específico, así como cuando hicimos genograma, cuando hicimos línea de vida, ¿verdad? Cada encuentro tiene un objetivo específico, ¿verdad? Y tiene también una estructura, y esa estructura sí yo les pedí que ustedes hicieran, siguieran el esquema que nosotros estamos trabajando en el curso, ¿verdad? La mayoría simplemente agarró y tomó un ejemplo de las que hicimos y me volvieron a poner, bueno, hicimos un bautismo, hacemos
como es el que me hicieron el escudo, ¿verdad? Y repitieron prácticamente como ejercicio el que yo ya les había dado, ¿verdad? En realidad la tarea era hacer un ejercicio original con creatividad de parte de ustedes, entonces, bueno, respeté el proceso en el tema, ¿verdad? Pero lo que es los puntajes que refieren a la creatividad y lo que era crear una actividad y crear una dinámica propia, ¿verdad? Eso entonces es lo que es interesante que vayamos un poco entendiendo de que cada uno tiene que tener un bagaje de posibilidades de intervención. Ustedes ya vienen de un desarrollo interpersonal 1, en donde hicieron muchísimas dinámicas, ¿verdad? Hicieron también un proyecto que no es solamente un encuentro pequeñito de 30 minutos, como 40 minutos como nosotros hacemos, sino hicieron ustedes la preparación de talleres incluso, ¿verdad? Entonces, hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Quiero que abran sus chats, vamos a abrir un poco el chat y vamos a hacer este ejercicio juntos. En primer lugar, cuando vamos a hacer una intervención, siempre tenemos que partir, decía nuestra teoría también, de que tenemos que situarnos en cuál es la realidad del grupo al cual vamos a intervenir. Y vamos a hacer un simulacro de que juntos como equipo estamos pensando en la realidad de los universitarios de nuestra Facultad de Filosofía. Vamos a tomar un poco como cada uno de ustedes va a tener que hacer una frase que me diga algo de la realidad de los estudiantes de filosofía, estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía. Vamos a hacer ahí un ejercicio de intervención para esta semana de prevención del suicidio. Pero primero tenemos que partir de nuestra realidad. Después vamos a pensar juntos cuál es la realidad de nuestros universitarios. Después vamos a pensar un objetivo para nuestra intervención y vamos a pensar un poco en cuál sería cómo podríamos intervenir, qué técnicas podríamos utilizar para encuentros que pudiéramos, o qué temas al abordar el tema del suicidio podría ser preventivo para esta problemática. Entonces, primero, juntos que nada, vamos a hacer como frases de diagnóstico. ¿Qué realidad tenemos en nuestra Facultad de Filosofía con respecto a estudiantes universitarios entonces? Les doy el tiempo para que juntos podamos escribir. ¿Están ahí? Estrés debido a estudiar y trabajar. Muy bien. Vamos tomando nota de eso como en nuestros apuntes. Bajo recurso económico en la mayoría, es que es un factor estresante muy importante. Abrumadora realidad educativa nos aleja de lo empático que debemos ser con nuestros pares, ¿sí? Estamos todos abrumados y ya no tenemos paciencia con nadie, ¿verdad? Algo así es, ¿verdad? Ansiedad y estrés por el peso de la carrera, ansiedad y estrés por las tareas y trabajos en la pandemia. Asimismo, sí, vamos tomando entonces estos aspectos de nuestra realidad como estudiantes universitarios, no aprender como debe ser debido a la metodología actual. Asimismo, todos estamos de acuerdo en que es difícil el enseñar y es difícil aprender en virtualidad, pero resulta que la virtualidad no es que solamente en pandemia se ha establecido como modo de aprendizaje. También hay posgrados que se hacen en línea con mucha calidad, de manera que es cuestión de también tener metodología y actitud para el aprendizaje para que esto se logre. Acá hay, también dice Yuri, exceso de actividades académicas y poco tiempo para aplicar y aprender, ¿sí? Frustración debido a situaciones que complican nuestro aprendizaje.
Deficiente calidad en el tráfico de Internet, muy bien. Esto que estamos diciendo, deficiente calidad en el tráfico de Internet que complica las clases, sí, muchísimas veces. Y el desarrollo también. Bueno, estas cosas que creo que estamos cada uno diciendo algún aspecto, me gustaría que todos participen y abordamos un poco cómo, si nosotros tuviéramos que hacer realmente un proyecto de intervención, nosotros podríamos hacer una encuesta a todos nuestros compañeros estudiantes universitarios que nos digan acerca de la realidad, ¿verdad? Ya sea educativa, personal, social, económica, ¿verdad? Ustedes están diciendo, ¿verdad?, algunos de los aspectos, y si tuviéramos que hablar de las situaciones familiares también que repercuten en nuestra realización de no solamente de clases, sino de tiempo que dedicamos al estudio, también eso repercute directamente en todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Digo, problemáticas familiares que pueden estar también dadas con esta problemática que ustedes están mencionando, ¿verdad? Falta de apoyo psicológico gratuito para el estudiante, eso es tan cierto, ¿verdad? Tan real. Sin embargo, bienestar estudiantil está en la facultad, ¿verdad? Ahora que no funcione eso, estamos realmente no usando nuestros recursos, ¿verdad? La facultad no tiene suficientes recursos para apadrinar a los alumnos, ¿cierto? También eso. Bueno, partamos de esta realidad que ustedes están mencionando y con esto ya tenemos bastante compleja la realidad, ¿verdad? Y pensemos que hay factores protectores, no vamos a pensar, sabemos que el tema de todo lo que es las crisis emocionales que han surgido en esta post-pandemia o en la pandemia que todavía estamos sobrellevando, ¿verdad? Ya hablamos de post-pandemia porque pasamos la parte crítica, ¿verdad? Pero realmente sabemos que la parte de salud mental era lo más importante y justamente nosotros, ¿verdad? Somos profesionales, vamos a ser profesionales en el área de la salud mental. Y hoy, ya que es el día de la prevención del suicidio, entonces queremos decir, ¿conocen ustedes cuáles son los factores protectores para la prevención del suicidio? ¿Estudiaron algo de eso ya? Tairi, vos tenés el flyer que nosotros hicimos en el hospital como para mostrarle a los chicos. ¿El tríptico, profe? Sí. Sí, ¿Podemos mostrarle ese? Sí. Sí, claro que sí. Proyecto. Muy bien. Sistema de apoyo social, dice Alba. Factores protectores. Pensemos un poco en los factores protectores como para pensar en estrategias de intervención para ayudar a los estudiantes en esta etapa que estamos, como estamos diciendo, no estamos pasando nada bien, ¿verdad? Nos va a mostrar Tairi un material que estuvimos trabajando en el hospital desde el año pasado con respecto a hacer un poco prevención en la comunidad, ¿verdad? Prevención, psicoprevención, ¿verdad? Bueno, esto estábamos repartiendo esta mañana en el hospital a todos los pacientes que estaban. Y con respecto a los factores protectores, Tairi, si podés agrandar un poquitito esa parte y tenerlo un poco acá como aporte teórico. Los factores protectores. Aquí tenemos en el tríptico también habla de los factores de riesgo, pero también habla de los factores protectores. Vamos a mencionar nomás también cosas que ustedes me imagino manejan muy bien por las teorías, ¿verdad? Cuáles son los factores de riesgo en este tema que hoy tanto se habló, ¿verdad? Pero yo quiero más pensar en los factores de protección para que podamos favorecer eso a través de una intervención, que juntos como ejercicio lo estamos haciendo en clase para que ustedes tengan un modelo de cómo
hacemos un proyecto, ¿verdad? Primero analizamos, y juntos lo estamos haciendo, analizamos los factores de la realidad a intervenir y luego nos proponemos qué es lo que queremos. En este caso estamos focalizando un poco la prevención en cuanto a este tema de riesgo. Decimos que hay un suicidio cada día en Paraguay, entonces queremos hacer algo, ¿verdad? No simplemente esperar que sucedan, ¿verdad? Y en estas semanas nomás cercanas tuvimos a nuestra comunidad muy, muy preocupada por estos adolescentes y justamente creo que ayer nomás mencionaban que una señora se colgó del puente de Lambaré, algo así, dijeron, ¿verdad, Tairi? Sí, profe, así mismo. Bueno, este tríptico nos dice claramente los factores de riesgo en el suicidio, que es justamente la posición socioeconómica, problemas en las redes sociales de apoyo, pérdidas personales, pérdida de empleo, catástrofes, desarraigo, aislamiento, exposición al suicidio de otras personas, alta carga suicida familiar, abandono afectivo, desamparo, familia inexistente o ambiente familiar problemático, violencia doméstica y abuso sexual. Estos son factores de riesgo. Esos son solamente familiares, ¿verdad? Dice psicológicos y biológicos. Mencionamos también intentos previos de suicidio, pérdidas familiares, padecer algún trastorno de ansiedad, depresión, baja autoestima, alteraciones del sueño, abandono, poca habilidad en la resolución de problemas, perfeccionismo, consumo de drogas, factores genéticos de enfermedades psiquiátricas y padecer enfermedades también crónicas o dolor crónico y deterioro cognitivo. Estas cuestiones hacen a lo que son factores de riesgo. Quiero que nos focalicemos en factores protectores porque nosotros tenemos que tratar de trabajar en lo que favorece, ¿verdad? Sabemos qué es lo que causa, pero queremos nosotros trabajar en la prevención. Entonces, tenemos que trabajar en relaciones familiares armoniosas, tenemos que trabajar para el bienestar emocional, que es justamente lo que estábamos tratando de enfocar, manejar situaciones estresantes, y es lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Que los estudiantes tienen alta carga de estrés, nutrida red de apoyo social, justamente acá Alba mencionaba justamente que necesitamos tener sistema de apoyo social, experimentar respeto por el sí mismo, por la propia autoestima, tener habilidades para la resolución de problemas. También es preventivo tener personas que dependan de nosotros, ¿verdad? Y saber automotivarnos o motivarse también en la acción. Estos son factores de protección. Pensemos un poco qué podríamos hacer pensemos que es un encuentro de nuestro grupo curso y queremos trabajar en prevención justamente porque queremos enfocar esta temática que es tan sensible en nuestra comunidad ahora, ¿verdad? Entonces, aquí también consumo de drogas y alcohol, evasión de la propia realidad también, es así mismo como factores de riesgo. Bien, pensemos entonces en qué podríamos hacer para que esta situación, para poder cooperar, para poder intervenir de alguna manera para favorecer nuestra salud mental en nuestro pequeño grupito. ¿Qué podríamos hacer como respuesta a esta semana de sensibilización y apoyo? Permiso, profe. Creo que una de las cosas que es muy importante es que ustedes como grupo, a pesar de la distancia, a pesar de que realmente no se vean, sepan de repente tener ese sentido de empatía por el otro, ¿verdad? Es como ese sentido lo debemos desarrollar muchísimo ya como psicólogos, ¿verdad? Ya pensando como profesionales. Esa capacidad empática primero la tenemos que tener con los que están cerca nuestros, ¿verdad? Uh-huh.
que dicen cómo les gustaría hacer una intervención. Estamos tratando de hacer un ejercicio, este ejercicio que en el examen fallamos porque lo que queríamos era algo creativo de parte de ustedes, no simplemente volver a repetir lo que habíamos hecho ya, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hacer todo juntos. El ejercicio dice entonces, primera parte es hacer un diagnóstico más o menos de lo que estamos viviendo como grupo y posteriormente ver un poco cuáles áreas podríamos utilizar para intervenir y tomamos la motivación un poco de la semana de esta, ¿verdad? Que es la semana de prevención del suicidio y los factores protectores. ¿Cómo podríamos utilizar estos factores protectores y elegir, por ejemplo, alguno de ellos como para trabajar en grupo? ¿Qué les parece? ¿Cuáles podríamos tomar? ¿Qué tal, profe? Andrea, ¿cómo estás? Yo siempre soy muy partidaria de enfocarnos por las cosas positivas, ¿verdad? Hablar con aquel, a lo mejor ni siquiera hace falta que sea una persona amiga en el trabajo, por ejemplo, ser observadores y si notamos nosotros que hay alguien que se siente un poco desanimado o notamos que está diferente, puede ser por su forma de vestir, porque está más callado, porque llega tarde o porque no aparece. Entonces, a veces hoy en la virtualidad, por ejemplo, un mensaje de un hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó contigo? O hola, aquí estoy. Yo creo que puede llegar a cambiar muchísimo en una persona. Uh-huh. Yo estuve leyendo las evaluaciones que ustedes hacían con respecto a los ejercicios que estamos haciendo y por más que es difícil todo, yo entiendo que para ustedes es encontrarse a través de la semana, un poco se complica, pero más allá de todas las dificultades, todos las evaluaciones fueron muy positivas con respecto a la experiencia de encontrarse, ¿verdad? Porque les está haciendo mucha falta eso, ¿verdad? Tener esa posibilidad de vuelta, el compañerismo, volver a sentir que no están solos, que están, todos están teniendo que lidiar con sus situaciones particulares, ¿verdad? Todos estamos así con cuestiones que no son normales, son atípicas y por eso me parece que todos supieron valorar lo que es estos momentos de encuentro de grupo, ¿verdad? Y por eso quiero que nos enfoquemos, como dice Andrea, veamos un poco qué de positivo podemos hacer en una sesión de grupo orientada un poco con este tema. Ya tenemos algo sobre nuestra realidad, ya conocemos, ya estamos sensibilizados un poco con este tema y cómo vamos a intervenir, qué vamos a hacer juntos. En un grupito de encuentro, una reunión dedicándole a este tema, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Qué tema vamos a desarrollar? ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué dinámica vamos a implementar? ¿Cómo vamos a evaluar? De eso se trata, de ver un poco ese esquema juntos en este ejercicio acá en clase. Profe, perdón, yo no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Nosotros estamos haciendo el ejercicio que estaba en el examen y el ejercicio es concretamente desarrollar un encuentro, ¿verdad? Y solamente hicimos la parte de diagnóstico, digamos, de la problemática del grupo curso, de los universitarios en general lo hicimos, ¿verdad? Entonces ahora es cómo podríamos intervenir, cómo hacer un encuentro en donde focalicemos esto que acabamos de mencionar, que es la semana de la prevención del suicidio, ¿verdad?
con estos factores protectores, ¿verdad? ¿Qué podríamos tomar como tema para favorecer la prevención del suicidio? ¿Cuál podría ser un tema para desarrollar como en nuestro grupo de encuentro? Ahí está la teoría, entre los factores de protección. ¿Cuáles podríamos trabajar en grupo? Vuelve a poner, Tairi, en la pantalla los factores protectores para que miren. Dale, profe. ¿Cuáles de esos factores protectores les parece que podemos trabajar en grupo y lo ponemos como objetivo y pensar en una dinámica, en una metodología para trabajar juntos en grupo? Puede ser manejo de situaciones estresantes. Sí, claro que sí. Todos estaban mencionando antes que estamos estresados, que estamos agobiados, ¿sí? Ansiosos, estresados, ¿sí? Manejo del estrés, ¿sí? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Le gusta la propuesta que hace Julie? Manejo de las situaciones de estrés. A mí me encanta. Y otro podría ser también para compaginar, trabajar la autoestima y tener habilidad para resolución de problemas. Yo creo que esos serían tres temas que se pueden concatenar en forma neutral, porque el tema de familia, de relaciones armoniosas familiares es un tema bastante complicado y después relaciones con los iguales ya va de la mano también con lo que es el bienestar emocional y manejar el estrés. Yo creo que se podría concatenar esos tres temas y hacer un buen desarrollo. Dice que lo menos es lo más. Nosotros tenemos solamente 45 minutos para nuestro encuentro y 3 temas para un mismo día no se puede, ¿verdad? Tenemos que elegir uno entre lo que decía, manejo del estrés, autoestima y resolución de problemas. ¿Cuál les parece que es más necesario ahora ya con tus propuestas? ¿Cuál es la más votada, digamos? Vamos a ver qué sale. Yo voto por mi primera opción, manejo situaciones estresantes. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién les gusta el tema de que Julie propone? Y así ya definimos entonces el tema y vamos a poner los objetivos. También me gusta ese tema, profe. Muy A mí bien. también me gusta, profe. Bueno, ya tenemos 3 votos para tu tema. Bien. Profe, a mí me Sí. parece interesante lo que mencionó Julie, pero también, así como ella dijo anteriormente que un tema podría llevar a otro, Sí. tomando un solo tema, a mí el tema de nutrida red de apoyo social me parece demasiado interesante por lo que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Ese apoyo que a veces uno necesita hace que el resto de las cosas sean más fáciles. Uno al tener con quién compartir, con quién desahogarse o en quién refugiarse, a lo mejor ese estrés no llega, ¿verdad? O puede manejar mejor las relaciones y cosas así. O sea, un tema que me gusta mucho para desarrollo sería ese nutrida red de apoyo social. Ya. Bueno, Andrea propone el otro factor, ¿verdad? Tenemos 3, 4 votos con Julie sobre su tema, ¿verdad? ¿Y quién más? Nuestro ensayo entonces viene simplemente para tomar el ejemplo, ¿verdad? Aquí, si pusiéramos el tema de Julie, manejo del estrés, ¿verdad? Manejo del estrés como el tema, ¿verdad? El objetivo, ensayemos un poco los objetivos que este tema nos puede llevar a poner en acción. Y piensen un poco en qué dinámicas nos pueden ayudar en ese tema del manejo del estrés.
Podría ser, por ejemplo, técnicas de diferenciación del estrés positivo, que sería el eustrés y que provoca una activación positiva ante la reacción de un estímulo. Y Ajá, también la diferenciación del distrés, que sería el estrés negativo, que trae las consecuencias psicosomáticas dañinas para el cuerpo, para el organismo. así mismo. Identificación de causas organísticas, creo que podría ser. Ujú. Sí, o sea, eso ya es desglosando un poco lo que es el manejo del estrés, diferenciación entonces de estos procesos, ¿sí? Y entonces, cómo manejar estas dos vertientes del estrés, ¿sí? Sí, porque tomando en cuenta el tema que propuso Andrea, que es súper interesante también, Ujú, no siempre tenemos con quién compartir. Entonces, ¿qué pasa si en un momento te da una crisis severa de nervios, de pánico y se dispara el distrés? No tenés con quién hablar. Entonces, sería interesante saber cómo manejar esa sensación de ansiedad destructiva. ujú. Muy bien, me encanta, súper bien. Entonces, ahí sería interesante también ver los mecanismos neurofisiológicos del estrés y saber un poco lo que es volver a la adaptación, ¿verdad? Positiva después de una situación de estrés, ¿sí? Sería interesante mostrar también cómo el cortisol nos puede hacer tanto daño en un continuo largo de estrés, ¿verdad? Y ahí ya vienen las bajas de inmunidad, ¿verdad? Y que es interesante también que se conozca como tema, ¿verdad? Entonces sería interesante que se maneje también ese conocimiento ahí, ¿verdad? Los mecanismos neurofisiológicos del estrés y cómo trabajar para evitar el cortisol, ¿verdad? Eh, el objetivo, trabajemos, ya sabemos nuestro tema, ya sabemos más o menos el contenido al que queremos llegar. Ahora busquemos nuestros objetivos. ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Describir un poco lo que estamos queriendo hacer. Pero, ¿les parece que sería suficiente si solamente trabajamos en lo cognitivo? Es saber del estrés, o sea, saber qué tipos de estrés hay, saber cómo nos afecta el estrés. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque todo salud pública ya sabe de que no es sabiendo nomás que cambian las conductas, ¿verdad? No por saber cambian nuestras conductas, ¿verdad? A ver, Una psicoeducación, sí, técnicas de psicoeducación podría ser, como dijiste, profe, talleres en actividades, en objetivos de actividades, o sea, actitudinales podría ser aplicación de talleres psicoeducativos de manejo, para pero técnicas de estamos, manejo del estrés. pero estamos en nuestro grupito de reuniones en donde solamente tenemos unos 45 minutos. Este ejercicio es eso, ¿verdad? Para nuestro grupito de encuentro. Tenemos el objetivo de manejo del estrés y queremos saber los mecanismos de cómo es el distrés, cómo es el estrés y cómo son los mecanismos para prevenir el cortisol. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las técnicas que nos ayudan muchísimo con el estrés? ¿Qué dicen las teorías con respecto a prevención del estrés? Wow, la profe, técnica de respiración, relajación y todo eso de técnicas Sí, de sí, ese sí, tipo. sí. Claro, claro. Técnicas de respiración, técnicas de relajación son las técnicas que nos ayudan a prevenir el estrés, ¿verdad? Entonces, sería bueno que en esto de hacer un poco un pequeño encuentro enfocado a la prevención del estrés, practiquemos algún ejercicio de respiración y practiquemos algún ejercicio de
relajación. ¿Les parece que es posible? Otra técnica, por ejemplo, que estuve leyendo, o sea, estuve viendo en estos días en unas charlas de capacitación de prevención del suicidio, estaba diciendo un psicólogo colombiano que es llevar un diario de la autoestima, donde vas a anotar todo lo positivo que te ocurre y tus capacidades. Entonces, cuando te da la crisis, agarras y lees todo lo positivo por día y por hora que lograste. Y eso te ayuda también a tranquilizarte a vos mismo y brindarte unos primeros auxilios psicológicos, y ahí ya puedes comenzar las técnicas de respiración y relajación. O sea que sería llevar un autorregistro de la autoestima positiva para potenciar la autoestima positiva. Muy buen ejercicio es, porque psicología positiva nos justamente ayuda en eso y ayuda también para la autoestima. Directamente hacer las dos cosas. Bien. Sí, justamente el expositor era humanista, o sea, esta corriente. Así mismo. Bien, vamos a completar entonces nuestro ejercicio. ¿Cuáles podrían ser los objetivos para este encuentro? Ya que, y lo vamos a poner en escrito esto después como para nuestro trabajo hecho en clase, ¿verdad? El manejo del estrés con estos contenidos, con esta, ¿qué objetivos va a tener? A ver, pueden escribir en el chat los objetivos. Pueden ser 2 objetivos y con eso es suficiente. Vamos a ver. Puedes cerrarte ahí tu pantalla y voy a ver un poco quiénes están para poder pedirles que nos ayuden. Meliani, vos tenés 5 en el examen, entonces quiero que vos me participes en clase y me digas un objetivo. Un objetivo, profe, podría ser diferenciar entre el estrés y distrés. Sí. Sí. Ángela, ¿vos sos Sara? Ángela Sara, ¿o no? No, profe. Hay otra Sara, entonces. Brites. Profe, Sí, una consultita. ¿Será que cuando terminemos la clase, por lo menos los que estamos presentes, vos podrías decirnos nuestras notas? sí, estoy en eso. Justamente ya voy a alzar en la plataforma. Les voy a Ah, decir ya, bueno, gracias. Julie Yegros. Reconocer los estados de estrés positivo y negativo como un objetivo. ¿Cuál es otro? Profe, ¿no podría ser también definir cuáles son las técnicas más eficaces? Las técnicas más eficaces. En todo caso, el siguiente podría ser más bien porque vamos a aplicar, pues, conocer las técnicas que pueden ser efectivas para el manejo del estrés, ¿verdad?
Eso, Entonces, profe, eso. practicamos entonces alguna de ellas, ¿verdad? Entonces, con aplicar algunas de las técnicas, conocer y aplicar algunas de las técnicas de prevención del estrés. Me parece más abarcativo lo que decís, Alba, reconocer los factores desencadenantes del estrés, ¿verdad? Ese es un objetivo cognitivo bien amplio. Incluye también lo que decía Melanie, ¿sí? Meliani. ¿Sí? Yo me quedaría con este objetivo bien amplio, reconocer los factores desencadenantes del estrés, ¿verdad? Un poco y ahí entra también todo lo que pueda ser cognitivo de reconocer lo positivo y lo negativo, y también no es solamente clasificar lo que queremos, sino conocer y aplicar algunas técnicas del manejo del estrés. Ese sería nuestro segundo objetivo. Nos quedamos con eso, ¿verdad? Entonces podemos incluir allí un ejercicio de relajación, respiración, este ejercicio que la compañera dice de llevar tu ejercicio de anotación, agenda de tus los 3 mejores del día que le llaman, o la gratitud también, diario de gratitud también se le llama a eso. Lo mejor que te ocurrió, 3 cosas de lo mejor que te ocurrió en el día, y uno va manejando eso como un diario, ¿verdad? ¿Qué más se le ocurre? Simplemente para ampliar nuestro mapa de técnicas, que me imagino que ustedes ya conocen muchas, ¿sí? Y entonces utilizamos siempre nuestro grupo de encuentro la evaluación del líder, la evaluación individual que hacemos como participantes, y forma parte entonces de nuestro trabajo. Este ejercicio, verá, además de que ya estamos preparando entonces otro ejercicio para nuestro grupo de encuentro, es retroalimentar un poco el ejercicio que en el examen les tocó un poco desarrollar, y se quedaron muchos no entendiendo, parece que lo que tenían que hacer. Entonces, hicimos hoy, recapitulando un poco todo. Aida, ¿estás ahí? Aida, Sí, profe. Sí, profe. ¿me ayudas un poco en eso de recapitular lo que hicimos en los pasos de nuestra construcción de un encuentro? ¿En el encuentro de ahora Sí, o de cuál encuentro? sí, del encuentro Sí, que hicimos. algo te diré, profe, porque no presté mucha atención. Bueno, entonces, Eh, ajá, sí, porque estoy recién llegando en mi casa y estaba conduciendo, pero sí estaba escuchando la que usted estaba proponiendo, el tema como una propuesta de intervención, sería una estrategia de sí, intervención sí. ante una situación de crisis, ¿no? Ujú. Bueno, estamos haciendo el ejercicio de proponer una intervención para nuestro grupo de encuentro. Nuestro grupo de encuentro enfocando el tema que tomamos como ejercicio esta semana de la prevención del suicidio, tomando un poco los factores de protección, ¿verdad? Entonces, escogimos el tema sobre manejo del estrés, y pusimos 2 objetivos. Y los 2 objetivos están escritos en la plataforma, aquí, en el chat, y definimos los ejercicios. Fátima, ¿querés recordarnos un poco qué ejercicios vamos a hacer para nuestro grupo de encuentro? Fátima, ¿estás? Bien, no está Fátima.
Entonces, vuelvo a recalcar entonces que nuestras técnicas de aplicación van a ser entonces ejercicio de respiración, ejercicio de relajación y lo que estaba proponiendo Julie como era la técnica de psicología positiva, una agenda de... Llevar un autorregistro de acciones positivas que realizamos durante el día. Ah, ya. Entonces, acciones positivas que realizamos en el día. Perfecto. Que quede grabado. O situaciones que nos alegraron durante el día, por ejemplo, como mínimo 3. Podría ser otro gesto que las personas tuvieron con nosotros. Profe, otra técnica no podría ser también llevar una matriz FODA. Matriz FODA. Fortalezas, oportunidades, deficiencias, actitudes. Bueno, la técnica FODA es más utilizada para la etapa del diagnóstico más bien, ¿sí? Es una técnica más de planificación para esa etapa, ¿verdad? No me gustaría utilizar tanto en la parte de intervención como una técnica para intervención de lo que estamos diciendo, manejo del estrés. Aida. No, sería también, estoy escuchando nomás, que interesante también que se reconozca cuáles son los, digamos, los estresores dentro de la actividad del día. Por ejemplo, uno puede identificar y planificar en base a eso y tratar de también incorporar actividades así recreativas o algunas actividades físicas que puedan disminuir el nivel de estrés. Ajá, muy bien. Entonces eso también podemos poner como algunas propuestas de intervención, ¿verdad? Como de aplicación. Muy bien. Todo lo que sean factores de autocuidado, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna propuesta más para cerrar nuestro ejercicio de ejercicios que vamos a hacer dentro del grupo de encuentro? Escuchar una música que nos relaje también podría ser, una música que nos llene de pensamientos positivos, ya sea alguna música clásica o una música que a nosotros nos guste, alguna canción que nos llene de sentimientos positivos. Muy bien. Las técnicas de arte terapia también son muy útiles. Se usan mucho los mandalas para pintar, por ejemplo, para relajarse, ¿verdad? O pintar simplemente, o escribir también. Hay gente que escribe cuando está así un poco tenso y se relaja. Cada uno somos diferentes, ¿verdad? Y es bueno conocer eso, ¿verdad? Que en las diferencias también nos podemos enriquecer, ¿verdad? Bien, entonces se termina el ejercicio proponiendo una de las técnicas o quizás se pueden hacer todas las propuestas y entonces cada uno va desarrollando en otro momento las demás técnicas y una se desarrolla en el grupo de encuentro porque son pocos minutos, 45 como para desarrollar todos los temas y además todos los ejercicios, ¿verdad? Entonces, se termina con una evaluación siempre. Entonces, el coordinador hace la evaluación y uno puede cerrar con una evaluación sencilla. Sencillamente puede decir, bueno, cómo les pareció el encuentro, qué sacan de este encuentro. O sea, innovar también, ¿verdad? La manera de evaluar el encuentro, ¿sí? Profe, yo creo que algo de lo que nos estamos olvidando también podría ser una técnica del factor espiritual, acorde a la creencia o filosofía de cada persona. Así mismo. Por ejemplo, ¿qué te gustaría en ese ámbito? ¿Qué podrías proponer vos? Podría ser, por ejemplo, tener un libro con frases motivacionales
o acorde a la creencia. Por ejemplo, si alguien es católico, leer los salmos o leer los versículos, las promesas de Cristo, o en el caso que seas una persona más filosófica o que practiques yoga o budismo, por ejemplo, tener las frases de Gandhi, de Buda, o frases socráticas, por ejemplo, diálogo socrático. Siempre lo espiritual, acorde a la creencia de cada uno, influye también Sí, totalmente. en un 70% en la recuperación de la persona. Así Tener mismo. un libro con las frases que a cada quien le ayude, ¿verdad? Acorde a su religión, filosofía, creencia, estilo de vida. Excelente. Me encanta. Me encanta lo que decís, Julie. Me gusta. Bien. Se dan cuenta cómo fácilmente entre todos, ¿verdad? En la clase desarrollamos una manera de hacer una intervención en nuestro grupo de encuentro, ¿sí? Este fue una retroalimentación un poco de nuestros ejercicios de examen, ¿sí? Bueno, me pedían que para finalizar querían saber sus notas. Yo tengo acá las notas como para decirles también. Puedes cerrar nomás nuestra grabación, entonces esto no queda para la grabación. Genial, profe.